Vamos a continuar con el tema de técnicas de investigación en la segunda parte, la cual consiste en aplicar un cuestionario. Primero, elaborar un cuestionario a partir de un tema de investigación específico y luego vamos a sacar la muestra, el tamaño de muestra, cómo se va a hacer la selección de los elementos de la muestra y posteriormente vamos a ver el proceso de los datos que se recolectan del cuestionario y el análisis de esos datos haciendo uso de las tablas dinámicas de Excel. Los temas entonces, como les mencionaba, el cuestionario, muestreo y análisis de datos. Vamos a suponer que nuestro tema de investigación tiene el siguiente objetivo: conocer el uso de tecnologías de información y comunicación, o sea, lo que se conoce como TICs, en los estudiantes de Estadística 1 de la UNED en el tercer cuatrimestre del 2015. Para este objetivo general nos planteamos dos objetivos específicos: conocer sobre la disponibilidad y acceso a las TICs que tienen los estudiantes. Y segundo, conocer sobre el dominio que se tiene sobre los navegadores de Internet disponibles en el mercado. Entonces, luego de este planteamiento, vamos a proceder a elaborar un cuestionario donde podamos hacer la formulación de las preguntas que me vayan a dar las respuestas necesarias para poder cumplir con los objetivos específicos que nos planteamos. En el siguiente cuestionario, entonces podemos ver, vamos a analizar la estructura que tiene el cuestionario de acuerdo a todas las consideraciones y los aspectos que vimos en la primera parte de esta videotutoría. Vemos que el cuestionario dice tenencia de celular y uso de Internet de los miembros del hogar del estudiante del primer cuatrimestre de 2015. Va el nombre del participante, el centro educativo, y vemos que tiene una sección que es una introducción, donde el encuestador le pregunta a la persona que está entrevistando, le informa a la persona que está entrevistando sobre qué consiste el estudio. Entonces dice: estimado informante, el propósito de este cuestionario es obtener información sobre la tenencia de celular y el uso de Internet de los miembros de su hogar. Se le agradece responder el siguiente cuestionario de forma completa y honesta. Se garantiza la confiabilidad de sus respuestas. Esto es muy importante en cualquier investigación. La persona que estamos entrevistando tiene que tener la seguridad de que la información se va a tratar de manera confidencial y que cuando vamos a hacer el análisis de datos vamos a presentar agregados, datos totales en términos porcentuales, promedios, en fin, son cálculos finales, pero en ningún momento vamos a presentar los resultados con nombres y apellidos de la persona que se está entrevistando, porque estamos faltando al compromiso de confidencialidad con el informante. Ok, la primera pregunta entonces es el sexo, la edad y el nombre y el apellido de la persona que estamos entrevistando. El nombre y el apellido no importa, los podemos recoger porque esto nos sirve como un mecanismo de control. Si tenemos alguna duda posteriormente cuando estamos procesando los datos, pues saber de quién fue la persona que nos informó, por si tenemos necesidad de aclarar alguna de las respuestas que nos dio, pero no es una variable que entra en el análisis. Vemos que las preguntas tienen las respuestas ya precodificadas, que es cuando aparece por ejemplo, código 1 femenino, código 2 masculino, la variable edad. Entonces aquí lo que vamos a marcar, sencillamente la persona me escribe la edad que tiene y el nombre y los apellidos. ¿Posee usted teléfono celular? 1 sí, 2 no. Luego dice: si marcó que no, termine la encuesta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se conoce también como una pregunta filtro, porque aquí, dependiendo de si la persona tiene o no celular,
aplicamos el resto de las preguntas o damos por concluida la encuesta. No tendría sentido que le estemos preguntando a una persona que no tiene celular sobre el uso del mismo. Luego preguntamos si utiliza el internet. Igual aquí dice, si marcó que no, pase a la pregunta 11. ¿En cuál lugar utiliza internet con mayor frecuencia? Lo que aparece aquí con escrito con letra mayúscula, siempre se acostumbra a escribir en mayúscula lo que son instrucciones para el mismo encuestador, que le sirva de guía a la hora de formular la pregunta. Entonces, él nada más pregunta, ¿en cuál lugar utiliza internet con mayor frecuencia? Y tiene una instrucción que dice, marque con una X solo una opción. Entonces, aunque la persona nos va a dar diferentes lugares donde utiliza el internet, le vamos a decir, pero dígame el que más frecuentemente utiliza. Ese de mayor frecuencia es el que vamos a marcar como respuesta. Luego, esta es una pregunta, la pregunta 6, es una típica pregunta semiabierta, que son las que aparecen con registro cerrado, pero tiene la opción de agregar una respuesta adicional. Registros cerrados que me dicen, ¿dónde lo utiliza más? En la casa, en lugar de trabajo, en el centro universitario, zona de acceso libre, pero damos la opción de que escriba algún otro lugar adicional. Entonces, una pregunta semiabierta. Luego, ¿cuántas horas por día utiliza internet aproximadamente? Entonces, es otra instrucción para el encuestador. Dice, verifique que las horas señaladas no excedan las 24 horas, ¿verdad? Entonces, que realmente la respuesta que nos dé sea precisa. ¿Utiliza usted internet principalmente para? Aquí vemos otra instrucción para el encuestador. Marque con X solo una opción. Entonces, nuevamente, aunque la persona nos dé varias respuestas, le decimos aquella que más frecuentemente utiliza, porque solamente una debemos marcar. Bueno, la utiliza para estudios, para actualizarse, entretenimiento, adquirir bienes. Luego, esto también es una pregunta cerrada, porque estamos ya dando cuáles son las 4 posibilidades de respuestas que queremos cuantificar en esta pregunta. La siguiente dice, ¿cuántas horas por día dedica a esta actividad? Dice, verifique que las horas señaladas sean menores o iguales a las indicadas en la pregunta anterior. Entonces ahí vamos viendo la consistencia en las respuestas que nos va dando el entrevistado. ¿Cuál es el nivel de dominio que tiene usted sobre los siguientes programas y servicios? Una nueva instrucción, marque con X. Entonces, ¿cuál es el dominio que tiene sobre el navegador de internet? Sea Internet Explorer, Firefox o alguno otro. Entonces, marcamos con X cuál de estas respuestas: nulo, básico, intermedio o avanzado. Luego, el dominio que tiene el correo electrónico, sobre las redes sociales o los buscadores. Entonces, nada más de marcar con X cuál es el nivel de dominio que tiene de eso. Luego, la última pregunta es, ¿cuáles son las razones por las cuales no utiliza internet en el celular? Hay que llamar la atención aquí que vemos que dice fin de la encuesta. El fin de la encuesta para aquellas personas que me respondieron toda la encuesta, los que dijeron que utilizan teléfono y los que utilizan internet, pero los que anteriormente habían dicho que no utilizaban internet, entonces había una instrucción que decía pase a la pregunta 11. Esta es la pregunta. Dejamos en blanco las anteriores y pasamos a esta pregunta 11 y le decimos cuáles son las razones por las cuales no utiliza internet en su celular. Dice, puede marcar varias opciones. En este caso, esto es una pregunta de respuesta múltiple, porque puede marcar cualquiera de estas, ya sea por el alto costo de la conexión, porque no le interesa, porque los lugares de acceso están muy lejos, o alguna otra razón que la persona nos pueda dar por las cuales no utiliza internet en su celular. Entonces,
Es una encuesta pequeña, es sencilla, es fácil de aplicar, que tiene las preguntas básicas necesarias para responder los objetivos de investigación que nos planteamos. Ok, luego de que tenemos el cuestionario, entonces nosotros debemos decir, bueno, tenemos un cuestionario, ¿a quién le vamos a aplicar esa pregunta? ¿Quiénes van a hacer la muestra? ¿A cuáles personas? ¿Y cuál es el procedimiento de recolección que voy a utilizar? Primero entonces, dentro de los objetivos, ¿verdad?, definimos cuál es la variable de estudio. Aquí entonces logramos extraer que se desea estimar la proporción de estudiantes que cuentan con internet en sus hogares. Se desea realizar la investigación con un margen de error máximo del 10%. Acordémonos lo que hablábamos en la primera parte de este tema, que siempre debe existir un error máximo, que es la máxima tolerancia que tendríamos de diferencia entre el promedio de la muestra o el valor muestral y el valor poblacional. Entonces, ese error máximo que nos estamos planteando es de un 10%. Y un nivel de confianza del 90% de que los resultados que vamos a obtener son representativos de la población. El total de estudiantes matriculados en el tercer cuatrimestre del 2015 en Estadística 1 es de 617 estudiantes. Ese es el tamaño de la población, el N grande. Luego no encontramos ningún estimador de la varianza, como hablábamos en la primera parte. Recuerden que si tenemos datos de algún estudio anterior, podemos utilizar esa información para determinar la proporción de estudiantes que cuentan con internet en sus hogares, pero no tenemos estudios anteriores ni de referencias para poder obtener esa proporción. Entonces, en casos como estos, utilizamos una P o una proporción de 0.5, o sea, asumimos que el 50% de los estudiantes cuentan con internet en sus hogares y el 50% no. Esta es la fórmula del tamaño de la muestra, de acuerdo a lo que vimos en la primera parte, o sea, la proporción por 1 menos la proporción de los que utilizan, o sea, serían los que no tienen internet en sus hogares, por el valor de Z entre el error. El valor de Z, recuerden que es el valor que está asociado al nivel de confianza que nos planteamos aquí del 90%, que lo buscamos en la tabla de la normal estándar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo buscamos ese valor en la tabla. El valor que vamos a buscar en un rato da 1.645. Ese es el valor de Z. El error que nos planteamos, y aquí me decían que es un error máximo del 10%, entonces ponemos en la fórmula 0.10 y trasladamos el valor de la proporción que estamos asumiendo de personas que cuentan con internet en sus hogares y 1 menos este P, del que serían en realidad los que no tienen internet en sus hogares. Entonces tenemos una primera estimación de la muestra de 68. Como es una población finita, porque tengo el tamaño de la población, o sea, el total de estudiantes de Estadística 1, 617, entonces hacemos un ajuste por finitud. Entonces sustituimos el valor obtenido de la muestra 68, 1 más 68 entre 617, y el tamaño de la muestra definitivo con el que vamos a trabajar es de 61. Ahora vamos a ver entonces en la tabla de la normal estándar cómo tenemos este valor de 1.645. Para eso recordemos entonces que el nivel de confianza con el que vamos a trabajar es de 90%. Tal y como lo mencionábamos ayer, si hacemos uso de una tabla normal estándar acumulada al 50%, entonces dividimos la proporción, que es 0.90 entre 2.
Esto me da 0.475. Esto me da, perdón, 0.45. Bueno, este punto 45 es el valor entonces que vamos a buscar en la tabla normal estándar. Entonces buscamos en el cuerpo de la tabla donde está acumulado el punto 45. Vemos que en la normal estándar no aparece un valor exacto para punto 45. Tenemos o punto 4495 o punto 4505. Entonces, no importa, quiere decir que vamos a tener que tomar un valor intermedio entre estos dos. ¿Cuál es el valor de Z que está asociado a esta probabilidad? Tenemos aquí 1.6 en la columna y en los decimales sería 1.6 con el segundo decimal 4, pero como está entre este y este, entonces tomamos 1.645. Ok, entonces ya obtuvimos un tamaño de muestra, vimos cómo sacamos el valor de Z de la tabla normal y entonces repasando teníamos un tamaño de muestra de 61. Luego de haber calculado el tamaño de muestra, entonces debemos hacer el plan de trabajo, decir, ok, si ya tengo el tamaño de muestra, ¿cómo voy a seleccionar esas 61 personas que voy a entrevistar? Entonces nos planteamos el siguiente plan. Se seleccionó una muestra aleatoria proporcional a la cantidad de estudiantes matriculados por centro universitario, porque tal y como hablamos en la primera parte de la videotutoría, la muestra lo ideal es que sea representativa de todos esos grupos de la población. Claramente sabemos de que hay centros universitarios donde tienen una mayor concentración de estudiantes, donde probablemente esa mayor concentración está justamente en el gran área metropolitana, y en un estudio como este, donde tiene que ver con el uso de internet en sus hogares, pues también está muy relacionado a la facilidad y el acceso que hay de los servicios que tiene el país, y en este caso el servicio de internet en los hogares. Entonces, con mucho más razón, si hay una mayor concentración de estudiantes en los niveles centrales de la población, en el área metropolitana, y por supuesto lo vemos que la cantidad de estudiantes matriculados en el CU1, que es justamente San José, son 160 estudiantes. Entonces la muestra tiene que tener una mayor representación de este Centro Universitario de San José. Entonces, la muestra la sacamos aleatoria, proporcional a la cantidad de estudiantes matriculados por centro universitario. Luego, en cada uno de los centros universitarios donde salió representada la muestra, se enumeraron los estudiantes. Primero se enumeran todos y se selecciona aleatoriamente la cantidad correspondiente. Luego de que tenemos la muestra, la distribuimos de acuerdo a la proporción de estudiantes en cada centro, sabemos cuánto es esa parte de la muestra le toca a ese centro. Ok, si sabemos que en el centro universitario San José tengo que seleccionar 16 estudiantes, entonces ¿cómo selecciono esos 16? Tomamos el registro de estudiantes del Centro Universitario 1, matriculados en Estadística 1, los enumeramos y hacemos una selección aleatoria de esos estudiantes, de ese listado de estudiantes. La selección aleatoria la hacemos sencillamente haciendo uso del generador de números aleatorios que da el Excel o la tabla de números aleatorios que están en los libros de estadística, y ahí sacamos, en este caso, 16 estudiantes que corresponden al Centro Universitario 1.
Y luego los estudiantes seleccionados fueron localizados por teléfonos para aplicar el cuestionario. O sea, aplicamos una encuesta, una entrevista. El método de recolectar la información es mediante entrevista telefónica, porque es muy difícil poder localizar a todos los estudiantes para poder hacer la entrevista cara a cara. Entonces, de acuerdo a los registros de la universidad, obtuvimos los datos de los teléfonos y procedimos a hacer la encuesta telefónica. Como vimos, es un cuestionario pequeño, es sencillo, es rápido, entonces cumple con las características propias de poder hacer las entrevistas telefónicas. Ok, entonces vemos cómo aquí sacamos la proporción de estudiantes que tiene matriculados en cada uno de los centros. Estos son el total de centros, son 572 estudiantes matriculados, y sacamos la proporción. ¿Cómo la sacamos? Ok, dividimos 160 estudiantes que hay en este centro y lo dividimos entre los 572. Ahí nos dio 0.28. Y ese hacemos para cada uno de las cantidades de estudiantes que hay en cada centro y vamos sacando la proporción. O sea, aquí vemos cuánto es la representación de cada centro universitario en función de sus estudiantes de estadística matriculados. Si lo quisiéramos ver en términos porcentuales, esta proporción de 0.28 quiere decir que el 28% de los estudiantes de estadística 1 están matriculados en el Centro Universitario 1, que es el de San José. Luego, pues en importancia, aquí seguiría el CU 34, quiere decir que el 12% de los estudiantes están en este Centro Universitario 34. De esta proporción, entonces, esta es la que utilizamos para distribuir la muestra. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 61, que es el tamaño de la muestra, por, vamos a hacerlo mejor, 61 por la proporción, que en este digamos 0.28, y esto nos da 16. Y así hacemos para cada uno, 61 por 0.06, 61 por 0.07, y nos va dando el tamaño de la muestra que debemos utilizar para escoger los estudiantes de cada uno de los centros universitarios, hasta que al final vamos a obtener el tamaño de muestra total de 61. Ok, entonces así obtenemos una muestra para cada centro. Recordemos que luego de que sabemos que para cada uno de estos tamaños de muestra debemos enumerar los estudiantes del listado de matriculados por centro universitario y seleccionar al azar la cantidad correspondiente. Y luego los que son seleccionados los llamamos por teléfono para aplicarles el cuestionario. Ok, cuando tengamos los 60 estudiantes, entonces sí debemos entrar a la etapa de procesamiento de la información. Entonces vamos a hacer el ejemplo en Excel de cómo podemos procesar los datos. Hacemos una plantilla en Excel donde aquí va a aparecer en la primera columna el número de participantes o el número de cuestionario, ¿verdad? Lo recomendable es enumerar todos los cuestionarios, en este caso desde el 1 hasta el 61. Luego la siguiente variable que estábamos incluyendo en el cuestionario era el centro universitario. Luego venía la variable sexo, edad, si posee o no teléfono, si utiliza internet, dónde utiliza el internet, horas por día que utiliza, el uso principal del internet, las horas por día que le dedica a esa actividad y el nivel de dominio.
Para cada una de estas preguntas, o sea, cada una de las preguntas se convierte en una variable que yo puedo analizar. De cada una de estas variables yo puedo sacar resultados. Puedo sacar un porcentaje, o si es una variable continua como la edad, puedo sacar un promedio, una moda, una mediana, que ahora vamos a ver. Recuerdan que el cuestionario, las respuestas todas estaban precodificadas, entonces quiere decir que si la primera persona, el sexo, era femenino, pues entonces lo correspondiente es poner es el código 1 de femenino. Si esa primera persona hubiera sido un hombre, entonces ponemos el código 2 como aparece aquí en el tercer caso. Ponemos en el caso de la edad, es solamente digitar la edad que nos dan, pues preferiblemente que sea edad en años cumplidos, entonces son números enteros. Luego, si posee o no celular, el código 1 correspondía que sí posee, si alguno no posee va al código 2, y así sucesivamente. Lo que vamos es trasladando el código que estaba a la par de la respuesta para cada una de las preguntas. Entonces, de esta manera llenamos la plantilla de Excel con los 61 casos que componían el tamaño total de la muestra. Luego entonces procedemos a hacer el análisis. Vamos a ver 3 ejemplos de posibles análisis que haríamos con estos datos. Si tenemos variables discretas, la gran mayoría de estas son variables discretas o cualitativas, ¿verdad? Entonces, el tipo de cálculo que podemos hacer con ellos, pues es específico. La primera análisis podría ser un cruce del lugar donde accesan el internet, y para poder obtener cuántas personas para cada uno de esos lugares donde accesan internet y en la distribución porcentual. Aquí lo que queremos es ver cuáles son la frecuencia mayor de lugares donde los estudiantes están accesando internet. Entonces, marcamos primero toda la tabla de datos, marcando aquí con un clic en la parte superior izquierda. Vamos donde dice insertar. Igualmente arriba a la izquierda aparece tabla dinámica. Entonces vean que de una vez aparece punteado todo el rango de datos que estamos marcando. Entonces ya aquí me aparece automáticamente seleccionado el rango. Luego nos da la opción de si queremos agregar esa tabla dinámica en la misma hoja de cálculo o en una hoja aparte. Si fuera en la misma hoja de cálculo, tenemos que marcar el rango de salida donde queremos que ponga el cuadro. Es mejor trabajarlo en una hoja de cálculo adicional. Entonces le decimos en una nueva hoja de cálculo. Entonces él de una vez viene y abre una cejilla aquí que pone como hoja 1. Y este es el formato que tiene para empezar a montar la tabla dinámica. Aquí podemos ir seleccionando las variables que van a aparecer en el cuadro que queremos sacar. Entonces decíamos que vamos a hacerlo para lugares de trabajo. Entonces, lugares donde utiliza internet. Eso lo vamos a querer en las filas. Lo que hacemos es marcar y jalar esto a la fila. Aquí la tenemos. Luego, sencillamente queremos cantidad de estudiantes por lugar donde utiliza internet y en términos porcentuales. Entonces nos llevamos la variable participante a la sumatoria de valores. La jalamos 2 veces. La jalamos 2 veces para que en la primera parte, aquí decimos configuración de campo valor, queremos que esta variable me la tire como una cuenta, o sea, como una frecuencia. La opción cuenta quiere decir frecuencia. Entonces aquí lo que tenemos es la cantidad de estudiantes para cada uno de estos lugares que están codificados. Ahora tendríamos que ponerle el nombre correspondiente a cada uno de estos lugares. Y la segunda opción donde jalamos la variable participante, vamos a configuración de campo valor y le decimos que aquí nos muestre los datos, pero en términos porcentuales.
Aquí podemos escoger porcentaje del total, porcentaje de filas, de columnas. Entonces vamos a decirle que un porcentaje total. Y aquí tenemos el porcentaje para cada una de estas opciones. Esta es la tabla básica que nos da la tabla dinámica, pero así no podemos presentar los datos. Entonces, tenemos que arreglar este mismo cuadro que obtuvimos aquí de la tabla dinámica para ponerle nombres correspondientes a estos códigos. Entonces lo que hacemos es buscar en el mismo cuestionario qué significaba el código 1, el código 2, 3, 4. Entonces vemos que uno de los lugares donde se accesa más frecuentemente a Internet es en la casa, donde hay 34 de los estudiantes entran a Internet en la casa, y en términos porcentuales esto significa un 55.74%. Como todos los cuadros, igual tenemos que ponerle un título, y un título con toda la orden, tal y como lo vimos en la primera videotutoría. Entonces, ¿qué es esto? Estudiantes de Estadística 1, uso de Internet según lugar, tercer cuatrimestre 2015. Recuerden que los títulos no es poner toda una historia en el título, pero que sí tiene que ser lo suficientemente claro y contener la información precisa para que con solo que yo vea el título sepa qué es lo que tengo en estos datos. Siempre tiene que decir, bueno, a qué se refiere, de cuándo son. Entonces son tercer cuatrimestre de 2015. En el cuadro también debe aparecer, como aparece aquí, una nota introductoria, que aquí decimos que los datos vienen en términos absolutos y relativos, y la fuente. En la mayoría de los estudios de proyectos de grabación que ustedes van a hacer, la fuente son ustedes mismos, ¿verdad? Porque es información que ustedes han levantado para poder construir estos cuadros. Entonces, justamente como esto es un apoyo que estamos dando como la cátedra de estadística, la cátedra de investigación, en la cátedra de investigación nos hicieron la recomendación de que les informáramos a ustedes que en los cuadros, cuando son datos levantados por ustedes mismos, se ponga elaboración propia según instrumento 1, 2, 3, dependiendo del número de instrumentos que utilicen ustedes en la investigación. En este caso específico solo tenemos un cuestionario, entonces ponemos según instrumento 1, aplicado a los estudiantes de Estadística 1 en la UNED en el 2015. Aunque sepamos que es un estudio de estudiantes y que es de la UNED, la fuente debe tener claridad de cuándo se hizo esa aplicación de ese instrumento. Ok, otro ejemplo que podemos hacer es lo que llamamos un cruce de variables. Entonces igual podemos irnos a los datos, nuevamente marcamos todo el rango y le damos insertar tabla dinámica. Ahora, ¿qué tipo de cruce vamos a hacer? Le decimos igual que en una nueva hoja de cálculo, y el cruce va a ser si utiliza Internet por sexo, o sea, cuántos hombres o cuántas mujeres utilizan Internet. Entonces buscamos la variable uso de Internet y lo ponemos en las filas. Y luego buscamos la variable sexo, porque nos interesa saber cómo está el uso de Internet por sexo. Y ponemos el sexo en las columnas. Y luego la variable participante, que es la que vamos a poner en la sumatoria de valores. Nuevamente nos llevamos esta variable dos veces para ponerlo en la primera, tal y como está aquí, como cuenta, para que nos dé la frecuencia absoluta, y en la segunda entramos configuración campo valor, mostrar los datos, y le decimos como un porcentaje del total. Entonces vamos a tener uso de Internet por sexo, valores absolutos y relativos. Ok, entonces
este cuadro que obtenemos aquí, como les decía, no podemos dejarlo así, sino que tenemos que poner el código correspondiente. Aquí buscamos en el cuestionario qué significa el código 1 para uso de internet y buscamos en el sexo. Ya sabemos que el código 1 de sexo es femenino y el código 2 es masculino. Este es el cuadro que obtenemos ya con la traducción de los códigos. Uso de internet, 1 sí, 2 no. Cantidad mujeres, cantidad y porcentaje. Hombres, cantidad y porcentaje. Y total, cantidad y porcentaje. Nuevamente el título del cuadro: Estudiantes de Estadística 1, uso de internet según sexo, tercer cuatrimestre del 2015, en valores absolutos y relativos, y la misma fuente, elaboración propia según instrumento 1 aplicado a los estudiantes de Estadística 1. Si tenemos que hacer en la parte del análisis, no se trata de poner cuadros o gráficos así solos, tenemos que interpretar los datos que aparecen aquí. Entonces, en un cruce de variable como este, ¿cómo podemos interpretar estos datos? Bueno, de los estudiantes que sí utilizan internet, el 49% del total de estudiantes son mujeres, porque veamos que este porcentaje en este ejemplo en particular lo calculamos sobre el 100%. Ahí donde decía configuración de campo valor, tenemos la opción de poder calcular porcentajes, no solamente sobre el total, sino porcentajes sobre las columnas o sobre las filas. Quiere decir que podríamos tener un porcentaje sobre solo los que utilizan internet o los que no utilizan, o solo sobre mujeres. Pero en este caso es sobre el total que lo sacamos. Entonces quiere decir el 49% del total de estudiantes entrevistados son mujeres y utilizan internet. Aquí tendríamos el 36% de los entrevistados son hombres que sí utilizan internet, mientras que un 5% son hombres que no utilizan internet. Ok. Ahora, también podemos hacer, como parte del análisis, aquí tendríamos ejemplos de análisis para variables cualitativas, haciendo cruces de variables con esas dos cualitativas, pero también podemos hacerlo con las variables cuantitativas. En este caso, la única variable cuantitativa que tenemos aquí es la variable edad. Entonces, como les decía, ¿qué podemos usar en la variable edad? Bueno, podemos sacar el promedio, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Entonces lo que hacemos, hay dos formas de poder hacer estos cálculos. Podemos irnos al final de la hoja y vamos aquí donde tiene el símbolo de sumatoria, el Excel. Le damos clic y aquí de una vez nos dice promedio. Entonces le damos clic, marcamos el rango, que eso es marcar todo el rango de los datos de la edad, que empiece a partir de la fila 1, del registro 1. Sencillamente marcamos el rango, le damos enter y nos da el promedio. Podemos sacar la moda, que recuerden que es el valor más frecuente, o sea, la moda más frecuente entre los estudiantes entrevistados. También vamos aquí donde están las fórmulas. Aquí no nos da el valor de moda, pero vamos donde dice más funciones, y ahí en más funciones podemos encontrar la moda, que es cuestión también de marcar el rango. También podemos obtener la mediana, la desviación estándar, que todas esas son fórmulas que, como les digo, encontramos aquí donde dice más funciones, y aquí las podemos ver. Aquí están las usadas recientemente, o vamos donde dice fórmulas estadísticas, y aquí aparecen todas. En este caso entonces buscamos desviación estándar, es esta que aparece como desbest. Esta, y es de marcar el rango y listo.
Ok, ya estos datos están calculados aquí en este ejemplo y podemos sacar cuál es la edad mínima, que estas sí aparecen aquí directamente, o la edad máxima, que también le damos clic y marcamos el rango. Esto es una manera de hacerlo. La otra manera es hacer uso ya de los complementos que tiene Excel, donde todo este tipo de estadísticas me las saca de una manera resumida, donde puedo obtener una breve descripción de los datos que estoy analizando. Esos complementos de Excel aparecen, si no lo tienen instalado, bueno, si están instalados en su Excel, aparece aquí en la opción de datos, los vemos aquí donde dice análisis de datos. Si este cuadrito que está aquí en la izquierda, en la esquina superior derecha, no está dentro de su Excel, entonces pueden ir a archivo, buscan donde dice opciones, complementos y bajan esta opción que dice herramientas para análisis y les dan aquí donde dice complementos de Excel y ir y luego aceptar. Entonces ahí el Excel automáticamente les baja, dándole clic a esta opción, a esta herramientas de análisis, les dan ir aquí, aceptar y les baja estas opciones de cálculos estadísticos. Si vemos en análisis de datos, aquí si tienen que hacer un estudio más elaborado con análisis de varianza, calcular coeficientes de correlación, la parte de proyecciones, incluso de modelos de regresión, histogramas, etcétera. Hay una serie de indicadores, de pruebas estadísticas que se pueden hacer en sus análisis, que los pueden utilizar haciendo uso de este módulo. Bueno, en este caso vamos a entrar donde dice estadística descriptiva y le damos a aceptar. Ok, entonces dice cuál es el rango de entrada. Bueno, en este caso nuestro, el rango de entrada es la variable edad, que es la única que tenemos como variable continua. Entonces marcamos el rango de entrada y marcamos el rango de salida, o sea, dónde queremos que nos ponga los datos. Entonces vamos a ponerlos aquí. Decimos que aquí marcamos un rango de salida. Luego marcamos donde dice resumen de estadísticas y podemos marcarle donde dice nivel de confianza. Y estos son los datos, los mismos que calculamos a pie, el Excel nos da aquí. Bueno, yo aquí los tengo ya marcados en color para que se vea más fácil. El promedio que obtuvimos anteriormente es el mismo que nos sale aquí, ¿ves? 36,8, aquí está 36,77, es el mismo dato del promedio. Nos da el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, que son como los estimadores más comunes de análisis. Nos da el valor mínimo, la edad mínima, el máximo. Y entonces, pues con esta tablita sencilla, que es como dice estadísticas descriptivas, son los valores más simples que podemos utilizar para mostrar o para analizar las variables que tenemos en el estudio. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? La edad promedio de los estudiantes que encuestamos es de 37 años. O podemos decir con la mediana, ¿qué significa la mediana? El 50% de los estudiantes tienen menos de 32 años y el otro 50% tiene más de 32 años, perdón. Con la moda podemos decir la edad más frecuente es 26. Vean que el promedio nos da 37, pero la edad más frecuente es 36. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas de las personas que se entrevistaron que tienen edades ya más avanzadas, probablemente 50 o algunos hasta de 60 años, que hicieron que el promedio se corriera hacia la derecha, ¿verdad? Porque el promedio es una medida que está afectada por los valores extremos, y esto es lo que se evidencia aquí. Entonces, habían personas de edades avanzadas, digamos, que hicieron que el promedio se elevara.
pero en realidad lo más frecuente, lo que tiene la mayoría de los estudiantes, es 26 años. La desviación promedio entre los valores y el valor promedio es de 14 años. Eso es lo que me dice la desviación estándar. Es cuánto es la desviación que está ahí entre cada uno de estos edades de los estudiantes y el promedio de edad. O sea, hay 14 años hay de variabilidad entre cada uno de los valores y el promedio. La edad mínima es de 18 y ven como hablábamos hace un rato, la edad máxima es de 75. Hay un estudiante de 75 años que justamente fue el que hizo que se incrementara esta edad promedio. Dependiendo de los datos que tengamos, en algunas ocasiones, dependiendo del análisis también, debemos tomar decisiones. Podría ser eliminar extremos, dependiendo de la variable que tengamos, ¿verdad? Eliminar los extremos, o bien no utilizar el promedio como una medida de tendencia central, sino utilizar la moda, el valor más frecuente. En el caso de los precios que se levantan en los mercados, el indicador que se utiliza es la moda, porque justamente los precios en los mercados están muy influenciados por esos extremos. Si apareció un señor que llegó con tomate para vender el tomate, lo tiró al mercado a un precio muy bajo para lograr venderlo, hizo que el promedio se fuera hacia abajo, hacia la izquierda. Sin embargo, es un precio que no fue con el que vendieron la mayoría de los tomateros. O al contrario, puede ser que alguno quiso vender a un precio muy alto y logró venderlo, ¿verdad? Aquí lo importante es que logró venderlo a un precio muy alto, pero no fue la realidad de la gran mayoría de tomateros. Entonces, por esa situación, ese caso, esa afectación que tiene el promedio, que se ve afectado por los extremos, es que para efectos de los precios en los mercados, tanto mayoristas como ferias del agricultor, se utiliza más como referencia el valor más frecuente o la moda. Entonces son decisiones que debemos de tomar dependiendo de la variable que estamos analizando. Eliminar extremos o considerar otra medida como la moda o bien la misma mediana. Ok, ahora podríamos también ver lo que son gráficos. Cómo construir un gráfico dinámico a partir de los datos que tenemos, o cómo a partir ya de un cuadro podemos construir un gráfico también. Si queremos hacer un gráfico de dos variables, podemos graficar, por ejemplo, el sexo que tienen los estudiantes según el centro universitario. Marcamos entonces las dos columnas que tienen la variable que nos interesa graficar y vamos donde dice gráficos dinámicos. En esta versión del Excel que tenemos en esta máquina específicamente, la opción de gráfico dinámico la tenemos aquí como en el medio de la hoja electrónica. En otras versiones del Excel, la opción de gráfico dinámico la encontramos aquí cerca de donde dice tabla dinámica. Bueno, vamos a opción de gráfico. Aquí tenemos ya marcado el rango y luego le decimos dónde queremos que nos tire el gráfico. Entonces le decimos que en una nueva hoja electrónica. Marcamos solo dos variables, son las únicas dos variables que vamos a ver aquí. El gráfico dinámico tiene el mismo formato de una tabla dinámica. Si queremos entonces tener los centros universitarios, lo podemos poner en las columnas, el sexo lo podemos poner aquí en las filas y aquí una variable que me cuantifique la cantidad. Entonces, así es como nos sale de una vez un gráfico. Como podemos ver, aquí vamos a tener un gráfico de barras comparativas, porque es centro universitario según sexo. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en la primera videotutoría, las variables que son de orden geográfico o cualitativas, el gráfico debe ser de barras horizontales, no verticales. Entonces nos vamos a las opciones de gráficos.
las opciones de gráficos propias del Excel. Bueno, entonces, como les decía, el gráfico debe ser con barras horizontales por ser una variable de orden geográfico o cualitativo. Entonces vamos a las opciones de gráficos, con solo que le demos el clic nos va a aparecer las opciones de gráficos. Aquí nos dice diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico más bien. Y aquí tenemos las barras horizontales. Entonces con solo que le damos a clic, entonces de una vez me cambia el formato del gráfico. Ahora hay otra cosa que también debemos hacer, tal y como lo repasamos en la primera videotutoría. En este caso las barras deben ordenarse de mayor a menor. Bueno, entonces los datos deben ordenarse para que en el gráfico queden las barras de mayor a menor. Entrando en la opción de datos, ordenar, y marcamos el rango y le decimos que nos ordene de mayor a menor de acuerdo a la variable, puede ser el porcentaje de total general. Cualquiera de estos tres columnas podemos tomar de referencia para hacer el ordenamiento. Así el gráfico nos va a quedar con las barras debidamente ordenadas. Ponemos el nombre del código 1 que era femenino y el código 2 que era masculino, y esto nos va a aparecer de aquí en las leyendas de las etiquetas. Estos son los nombres de las etiquetas de las respuestas que tiene la variable sexo. Igualmente en el gráfico debemos poner el nombre que aparece en la eje de las X, esto es porcentaje, y el nombre correspondiente de la leyenda en el eje de las Y, estos son centros universitarios. Esto lo escribimos aquí. Y luego el título. Recordemos que el título de los gráficos tiene que tener el mismo formato que como trabajamos un cuadro. Estudiantes de Estadística 1 según centro universitario. Y por sexo, en este caso, aquí tenemos que agregar según centro universitario por sexo, porque estamos haciendo este cruce. Tercer cuatrimestre del 2015. Igual, la fuente, elaboración propia según instrumento 1 aplicado a los estudiantes de Estadística 1 de la UNED en el 2015. Entonces esta es una opción de gráfico dinámico. Como vimos, seleccionábamos las variables tal y como lo hacemos con una tabla dinámica, pero con la opción de gráfico, pero que tenemos que irle dando forma al gráfico de acuerdo a las reglas y a las consideraciones que vimos en la primera videotutoría, respetando de que si es una variable cualitativa como esta, deben ser barras horizontales. Si es una variable cuantitativa o una variable, cuantitativa, barras verticales. Si es una serie de tiempo, si hablamos de que son precios durante un periodo de meses o por años, entonces debe ser un gráfico lineal. Entonces, todas esas indicaciones que vimos anteriormente deben considerarse en un gráfico. Ahora, la otra opción también es hacer un gráfico a partir de los datos que ya tenemos en un cuadro. Si por ejemplo teníamos este cuadro que habíamos hecho anteriormente para los estudiantes de Estadística 1, el uso de Internet según sexo. Hablábamos de que el cuadro permite tener un mayor detalle de la información que mostrar, pero del gráfico no necesariamente tenemos que hacer un gráfico con todas las variables que están en el cuadro, sino que en el gráfico podemos tomar solamente la variable que más nos interesa resaltar, lo que más nos interesa que el lector pueda leer o lo que tenemos llamar la atención. Entonces, de este cuadro que está aquí, podemos seleccionar para graficar solamente la variable uso de Internet.
Entonces podemos, sencillamente venimos, marcamos uso de internet y marcamos el porcentaje total. Entonces lo vamos a hacer. Marcamos aquí, le damos shift y marcamos, marcamos este y marcamos porcentaje de uso con el control sostenido y marcamos los dos valores y le damos insertar gráfico y digamos que queremos un gráfico de pastel y aquí seleccionamos gráfico. Aquí tenemos todas las opciones de gráficos pasteles con cómo queremos presentarlo. Aquí podemos escoger lo mismo en el gráfico de barras o lineales, podemos escoger cómo nos gustaría que quede el gráfico. Entonces, bueno, en este caso yo ya había seleccionado este gráfico de pastel donde me indique el nombre de la etiqueta de los datos y el porcentaje. Entonces aquí podemos ver que el 85% de los estudiantes sí utiliza internet, mientras que un 15% dijeron que no. Eso fue lo que me interesó resaltar de este cuadro completo que veíamos anteriormente. Como les decía, los gráficos deben de tener su título completo, entonces aquí podemos poner distribución porcentual del uso de internet de los estudiantes de estadística 1, tercer cuatrimestre del 2015. Abajo del gráfico pues irá la fuente tal y como lo pusimos anteriormente. Entonces estos son pues ejemplos de gráficos, cuadros, diferentes tipos de análisis que podemos hacer de los datos que levantamos a partir de un cuestionario y cómo podemos procesarlos fácilmente haciendo uso de las herramientas de Excel. Quiero aprovechar también para decirles que en la plataforma, en la parte de las videoconferencias y entrando también a través de la cátedra de estadística, aparecen una serie de videos que ayudan al estudiante en la construcción de cuadros, de gráficos y el uso de las tablas dinámicas, también de los análisis estadísticos más elaborados como vimos hace un rato, cálculo de regresiones, análisis de varianza. Todo eso son recursos que la UNED tiene a disposición de los estudiantes a través de la plataforma y que ustedes pueden utilizarlos cuando estén haciendo su proyecto de graduación o solicitarlos pues a través de la misma cátedra de estadística para que ustedes tengan mayor facilidad y más recursos a la hora de hacer el análisis. Como recomendación final, tengan siempre pendiente, cuidado de cuando hacer un cuadro, un gráfico, que el título esté lo suficientemente claro, que tiene que tener una fuente, seguir los pasos que vimos en la primera parte de la videotutoría de cómo debe ir la composición de un cuestionario, cómo sacar la muestra, qué variables debo considerar para poder hacer el cálculo de la muestra, cómo voy a hacer la recolección de los datos si hay fuentes, si no hay estudios previos, de dónde puedo obtener la información, cómo voy a levantar esos datos, hacer un análisis de las fuentes de información, si son fuentes primarias, si son fuentes secundarias, cuáles son las ventajas o las desventajas del uso de esos diferentes tipos de fuentes que debo analizar, porque en función de eso puede afectar mis resultados. Y bueno, pues esperamos que estos tips que les logramos resumir en estas dos partes de la videotutoría pues realmente sean de ayuda para su trabajo de investigación. Muchas gracias.